Compañeros periodistas, buenas tardes. El diputado presidente es acompañado por dirigencias del colegio y de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores. Adelante, presidente. Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Quiero empezar esta conferencia de prensa, ahora que ya se abrió las sesiones del Congreso, tanto de la Cámara de Diputados como de la Cámara de Senadores, con un tema fundamental. Y por eso me acompañan el capitán Humberto Gual, que es secretario general del ASPA, y el capitán Ángel Domínguez Castín, presidente del Colegio de Pilotos Aviadores. Ambos, como ustedes saben, han venido encabezando un movimiento de rechazo y oposición para la propuesta de que exista cabotaje con aeronaves extranjeras en nuestro territorio. Algo que no ha sucedido, algo que afecta a la aviación nacional, pero sobre todo afecta nuestro espacio territorial. Yo quiero, como diputado federal, darles el más amplio respaldo tanto al ASPA como al presidente del Colegio de Pilotos y Aviadores. Que sepan ustedes que en esta Cámara existen muchas y muchos diputados que estamos en contra de que los cielos de este país se vendan. El cielo mexicano no se vende, el cielo mexicano se defiende para las y los pilotos aviadores, para las líneas aéreas de este país y para la jurisdicción mexicana. Es parte integrante de nuestro territorio nacional y por lo tanto lo vamos a defender con las armas, por supuesto, de la Constitución, de los argumentos y de los intereses de las y los mexicanos. Me complace mucho, capitán, estar aquí. Bienvenidos a esta Cámara. Tienen, por supuesto, las puertas abiertas para platicar con las y los diputados de todos los grupos parlamentarios y nosotros vamos con el lema: el cielo no se vende, el cielo se defiende. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, capitanes. Muchas gracias. Procedemos a la conferencia de prensa. Muchas gracias. Gracias por su asistencia, capitanes. Para comenzar la conferencia de prensa, como habitualmente lo hacemos, el presidente posicionará algunos temas. Bueno, en primer lugar, lo que aconteció el día de hoy en la sesión de Congreso General, no podía yo permitir, como presidente del Congreso en esta sesión general, que entraran miembros del Ejército armados al salón de sesiones. Estuvimos platicando con la Secretaría de la Defensa Nacional, convenimos un protocolo en uso de mis facultades que tengo como presidente en sesiones de Congreso General, y fue el protocolo que llevamos a cabo. ¿Cuál fue el protocolo? Que no entraran al salón de sesiones armados. Por cierto, venían armados con fusiles FX-05, calibre 5.56. Estuvieron a la vista de todas y todos ustedes. Cuando me eligieron presidente de la Cámara de Diputados, protesté guardar y hacer
guardar la Constitución y las leyes que de ella emanen. ¿Qué dicen las leyes parlamentarias? Que el salón de sesiones es inviolable. Ley orgánica del Congreso General. Pero como además estamos en la Cámara de Diputados, en las instalaciones de la Cámara de Diputados, aplica el artículo 25 de nuestra propia ley, en donde está estrictamente prohibido la entrada de personal armado. No podía, no puedo, y tampoco lo haré en el futuro, permitir la entrada de personal armado, así sea del Ejército, de la Armada o de cualquier otra corporación que utilice armas de fuego en el salón de sesiones. Aquí no. Si quieren desplegar Fuerza Armada, lo pueden hacer en otros espacios, no en el espacio del Parlamento, menos en una sesión de Congreso General. No hay un solo argumento que valga para violentar la ley. Cumplimos con dos eventos fundamentales: instalar al Congreso General, primero; segundo, rendirle honores a nuestra bandera, como lo hicimos al inicio y a su despedida, y yo no podía permitir, por más gritos que escuché en el Pleno, para mí la ley es la ley, punto. La Constitución es la Constitución, sin miramientos. Protesté cumplirla y hacerla cumplir. Como presidente del Congreso en sesión de Congreso General, no podía ni debía conducirme de otra manera. Por eso seguí puntualmente la agenda legislativa convenida. No hubo absolutamente ningún miembro integrante de la mesa que me dijera que hiciera otra cosa. Volteé a ver, seguí adelante sin titubeos, porque así, como presidente del Congreso en sesión, siempre lo voy a hacer. Para mí, presidente del Congreso mexicano en sesión de Congreso General, la ley es la ley y la Constitución es la Constitución, y es exactamente lo que se va a aplicar. Digan lo que digan quienes lo hagan. Primero va la Constitución, primero van las leyes, que por cierto son las que establecen los símbolos patrios y sus protocolos. Y hay que recordar que la ley del Congreso es una ley federal de máxima jerarquía. Y la ley del Congreso va por encima de cualquier posición política, de cualquier situación que pueda presentarse en la Cámara. Desde el ángulo político, llegó el 2024, pero no llegó por nosotros. Llegó por la irresponsabilidad del presidente de la República al iniciar la carrera presidencial de manera anticipada. Hoy lo vimos en la sesión de Congreso General, lo hemos visto cuando sus aspirantes han violentado leyes electorales en todo el país. Y también, segunda cosa, si el secretario de Gobernación tiene una opinión, la que sea, yo lo voy a respetar, pero no estoy de acuerdo en que el nombramiento de los consejeros electorales
irremediablemente se lleve a cabo a través de sorteo o de insaculación. Y si él lo viene a decir aquí en esta Cámara, su dicho no tiene ninguna valía y además contradice sus funciones. ¿Por qué contradice sus funciones? Porque el encargado de la política del país está renunciando a la política. Para él no hay diálogo, para él no hay posibilidad de acuerdo alguno, porque es exactamente como su jefe. Ni una coma se mueven a sus propuestas. Muy bien, estoy a la orden para las preguntas que tengan a bien formularme. Margarita Nicolás, de Cadena Raza, señor. Hola, buenas tardes. Muy buenas tardes a todos, diputado. Es una pregunta con 3 incisos. Una, ¿se violó el reglamento o no al permitir que entraran? Ya lo explicabas hace un momento, pero yo quiero que me quede bien claro. ¿Se violó o no el reglamento o alguna ley para que ingresaran los elementos de la Sedena armados? Porque se sabe que nadie puede entrar armado al recinto legislativo. Ese es un inciso. El segundo, ¿hubo consenso o no en la Junta de Coordinación Política para tomar esta decisión? Porque el diputado Mier dice que es muy lamentable lo que sucedió. La otra, la carrera presidencial, dice, ya está encima, y así vamos a ver, yo creo que de aquí hasta que termine esta legislatura, los enfrentamientos, las confrontaciones. ¿A quién beneficia esta actitud? Porque ellos obedecen a alguien para estar constantemente con estos pleitos. Y también, ¿qué va a proceder después de esto en cuanto a si hubo violación o no a algún artículo, al reglamento de aquí de Cámara? Gracias. Muy bien. Primera pregunta, ¿existe o no la prohibición? Sí existe. Artículo 25, numeral 4. Estamos en la Cámara de Diputados. Aunque exención de Congreso General, el reglamento también hay que hacerlo valer. Pero si esto no fuera suficiente, el artículo 12 de la Ley Orgánica del Congreso General establece la inviolabilidad del recinto. Entonces tenemos unas disposiciones suficientemente claras que permiten concluir que no puede ingresar personal armado al recinto de esta Cámara. Primera pregunta. No, el salón de sesiones, que es el recinto parlamentario por excelencia, es el recinto de la soberanía, porque es cuando se integra el Congreso General, es cuando se integra la Cámara de Diputados en su momento. Segunda cuestión, se llevó a cabo la instalación de la Cámara con el quórum suficiente, con el quórum constitucional. Declaré yo instalado el Congreso General. No se aprobó el acta. Obviamente la mayoría de Morena, sus representantes quisieron impugnar. No hay intervenciones parlamentarias en una sesión de Congreso General, eso lo han visto ustedes muchas veces. Es no solamente un ordenamiento, es una práctica parlamentaria. Yo no iba a abrir el debate. Sin embargo, el acta no es un elemento constitutivo. Lo que es elemento constitutivo es el quórum, la declaratoria de instalación. Todo lo demás es un protocolo. Y los protocolos pueden cambiar. Lo que no puede cambiar es la ley, es el reglamento y es la Constitución. Por más voces críticas, ustedes lo vieron, seguí conduciendo la sesión porque a mí no me da ninguna indecisión o titubeo
aplicar la ley. Laura Murillo, de Justicia TV, por favor. Diputado, buenas tardes. Muy Cambiando buenas un poco de tema, me gustaría preguntarle, como legislador, ¿qué me puede decir respecto a la sentencia que emitió la Corte Interamericana en contra de México para eliminar la figura del arraigo y adecuar la prisión preventiva? ¿Se prohibirá el arraigo y la prisión preventiva en México tras la condena de la Corte? Mire, yo creo que es muy claro. Va a pasar igualmente como el caso Radilla y como otros casos que han sido retomados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y ya tienen un fundamento muy claro, las y los ministros, para invalidar la prisión preventiva en los términos que se habían planteado. ¿Por qué? Porque la prisión preventiva va en contra del principio de presunción de inocencia. El arraigo igualmente tiene, digamos, las mismas consecuencias. Entonces, eventualmente se van a suprimir aquellos artículos que establecen una innecesaria, injustificable e injusta prisión preventiva o arraigo o arraigo. Tenemos a Ilse Aguilar, de La Octava. Gracias. Buenas tardes, Muy diputado buenas tardes. presidente. Pues preguntarle si nos puede clarificar, de hecho es una respuesta que le acaba de dar hace unos minutos al diputado Noroña en torno a cuáles son los efectos al no aprobarse el acta de la sesión general del día de hoy. Si nos puede confirmar o aclarar si sí podrá sesionar el Senado de la República y si ha existido un precedente antes o cuáles son las consecuencias que tiene, si bien es un acto protocolario. Gracias. Pues mire, la sesión solamente refleja lo que hubo en el Pleno. Pero no es lo único. Está la versión estenográfica, ahí está. Y lo que es constitutivo, lo que valida a una sesión, es el quórum, es el elemento de validez de una sesión. Y en este caso, ese elemento de validez, con las facultades que tiene el presidente, en este caso yo, declaré instalada la sesión de Congreso General y por lo tanto el Congreso General está instalado para que cada una de las cámaras cumplan sus funciones constitucionales. Así lo dije y lo reitero el día de hoy. Un acta no convalida, simple y llanamente es una evidencia, es una fotografía de lo que está ocurriendo en la Cámara, como es la versión estenográfica, que inclusive es mucho más completa que un acta. Carlos Guzmán, de Aba Noticias, de Veracruz, señor. Sí, ¿qué tal, diputado presidente? Insistirle en el tema de lo que pasó en la mañana con este personal del Ejército que ingresó armado. Pues ya usted ha comentado que es una violación a lo que es al recinto de la Cámara de Diputados. ¿Hay culpables? ¿Se va a buscar culpables? Porque finalmente tiene que haber alguien que dio la autorización de ingreso, alguien que permitió el ingreso y obviamente alguien que nos permitió que estuvieran en el vestíbulo. Sí, pero mire, una cosa es estar en el vestíbulo y otra cosa es estar en el salón de sesiones. Yo pedí para que estuvieran en el vestíbulo, que estuvieran sin sin cartuchos, y así fue como se llevó a cabo la ceremonia. Fue un acuerdo que se hizo con la Secretaría de la Defensa. ¿Por qué se hizo este acuerdo? Porque en una de las sesiones utilizamos a la escolta de protección civil de la Cámara y hubo un descontento por parte del Ejército. Y ha habido siempre, digamos, esta situación de desacuerdo con las Fuerzas Armadas, porque ellos argumentan, y en su óptica tiene razón, que los militares cuando van uniformados deben hacerlo de manera completa. Y el argumento de ellos es que parte de su uniforme, parte de su equipo, son las armas. Pero yo no puedo permitir armas de artillería adentro del recinto. Es un parlamento. Y además existe una disposición expresa.
¿no? Porque se cumplió la ley. Fernando Moctezuma, de Síntesis Legislativa, por favor. Gracias, presidente. Buenas tardes. Por un lado, la primera pregunta sería, entonces, si el rechazo al acta no genera ningún contratiempo para que sesionen las cámaras, ¿cuál es la intención de rechazarla? ¿Cuál es el objetivo? Y por otro lado, ¿qué retos ven desde la presidencia de la mesa directiva para este periodo de sesiones? Gracias. Pues en primer lugar, digamos, habrá que preguntarle a quienes dan esa opinión. Yo ya di mi respuesta, este es mi punto de vista, y esto es algo que creo fervientemente, que la ley es la ley. Yo creo que lo más importante en la primera etapa de esta apertura de sesiones será el nombramiento de los consejeros electorales, sin lugar a duda. Entonces, lo que tendrá que resolver la Junta es cómo dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal Electoral, y una vez que lo haga, nosotros procederemos en consecuencia para que se instale el comité en la medida y en las formas y condiciones que se acuerde. Instalado el comité, verán todo el proceso ya de evaluación, y una vez que se hagan las evaluaciones de los aspirantes, se harán las quintetas y vendrán al pleno. Así se habrá de operar. Georgina Saldierna, de La Jornada, señor. Sí, diputado, preguntarle si usted fue reconvenido por la Junta de Conciliación Política por lo que pasó hoy en la mañana, y también, por otra parte, usted lo que dice es que la responsabilidad de que hayan llegado el personal militar con armas es de la Sedena, de la Secretaría. Preguntarle si habría habido la posibilidad de que usted pidiera que no vinieran armados. Mire, la vez pasada, como le digo, hubo todo un debate en donde la Sedena pidió que la apertura de sesiones se hiciera, digamos, con personal de las Fuerzas Armadas. Entonces llegó a esta situación, digamos, intermedia, en donde no entran al salón de sesiones, donde están las y los legisladores, y que se hiciera, digamos, fuera de este salón de sesiones. Eso es lo adecuado. Simplemente se cumplió con la ley. Llegaran aquí sin uniforme, sin armas, sin cartuchos. No había. O sea, era eso o confrontarnos, pero no es confrontarnos, es confrontar al Congreso General con nuestro ejército, y eso jamás yo lo hubiera permitido tampoco. Jamás. Presidente. Claudia Telles, del Instituto Mexicano de la Radio. Sí, para preguntarle, Sí. Hablo de este acuerdo con la Sedena para que se llevara a cabo el protocolo como se realizó. ¿No lo comunicó a los grupos parlamentarios? Porque, bueno, vimos muy enojados a integrantes de Morena. Esa es una. Y si vislumbra que el tono de esta sesión va a ser el de el periodo ordinario. Mire, yo espero honestamente que no. Y haré todo lo posible por buscar el diálogo y la conciliación sobre este tema. Pero acuérdese usted que un conflicto siempre depende de dos personas. Conmigo no van a contar para eso. No, porque nunca se acuerda. O sea, se acuerda entre la presidencia, en este caso del Congreso General, en sesiones, y la defensa. Siempre ha sido así. No. Y tampoco aceptaría yo una reconvención, menos en el ejercicio de mis funciones. Bloomberg Financiero. Gracias, diputado. Muy buenas tardes. Insistir sobre este tema, ¿qué exactamente se combinó con Sedena? Y preguntarle también, porque hemos visto a la escolta de Marina en el recinto, ¿cuál es la diferencia? Y me llama mucho la atención, y creo que va a llamar la atención afuera también, porque justamente estamos en medio de un debate sobre este proceso de militarización del país. Entonces, ¿qué fue exactamente lo que falló? ¿Quién fue quien
digamos, no tuvo la sensibilidad. Y de otro tema, diputado, si me permite, sobre la convocatoria de elección de consejeros del INE, entendemos que si nos puede actualizar en qué momento sigue este proceso, dado que el secretario de Gobernación instruyó a que fuera por insaculación, pero bueno, entiendo que no se pueden saltar el proceso. ¿Cómo va ese proceso aquí en Diputados? ¿Quién falló? Nadie. Hubo reclamos, yo eso no lo veo como una falla, son reclamos respetables, no estoy de acuerdo con ellos, pero respetables. Se cumplió la ley, se cumplió el reglamento, en fin, es lo que tenía que hacer. ¿Pudo entrar en otras ocasiones, en ocasiones anteriores, sí pudo entrar la escolta de Marina, y por qué ahora no pudo entrar la de... Yo no, a ver, yo no sé, y habría que revisar. En primer lugar, si la escolta de Marina, cuando entro, yo recuerdo que vino pues el día de la Marina, ¿no? Pero no recuerdo que viniera armado. Ese es mi recuerdo, pues estaré equivocado. Habrá que ver, digamos, las imágenes, si vinieron o no armados. Lo que sí recuerdo es que yo no era presidente de la Cámara. Nuestra compañera Claudia Bolaños de Contra. Sobre el proceso de... Eso, el proceso, en este momento van a tener su sesión de Junta de Coordinación Política y seguramente se va a tratar esto. Y seguramente el presidente de la Junta habrá de platicar sobre este tema. Claudia Bolaños de Contrarréplica, por favor. Buenas tardes, diputado. Yo quisiera preguntarle su opinión acerca de lo que sucedió ayer entre, las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador en relación a Cuauhtémoc Cárdenas. Mire, yo le tengo no solamente respeto, sino afecto al ingeniero Cárdenas. Me parece, pues, que es uno de los pilares propios de la transición a la democracia. Y no tengo la menor duda que el ingeniero Cárdenas es quien tuvo la razón de decidir y hacer, además en ejercicio de su libre voluntad, lo que él estimase más conveniente. Compañeros, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. A la próxima, que será mañana.